aquella calle que llevaba hacia las quintas, polvo y arena en veranos de calor, fiesta de perros con la luna y el lucero, brillando lejos al igual que una ilusión. Entre los cardos que rodaban por la calle, pasó mi infancia de gorrión sin zapatillas. Pero era lindo festejar con los amigos, horas felices, juego y trampas de esos días. El tiempo pasa y en la rueca de la vida ganas y perdes. Bueno, estamos aquí en este lugar tan emblemático, yo digo siempre, de General de Valle, porque es una instancia donde está cerquita del pueblo, casi en el patio, y gracias al profesor Patricio Pataleo, que tiene esta iniciativa de Historia Sur Cordobesa de contar las historias de estos pueblos. Primero agradecer enormemente a don Héctor Reynal, que nos ha permitido entrar aquí a la estancia, el casco, a su casa, un día feriado y a las 8 de la mañana. Pero Héctor, gracias por atendernos. No, por favor, se lo merece. Nos gustaría que nos empezara a contar precisamente, recién la estaba contando fuera de micrófono, cómo fue la historia, quiénes fueron sus padres, cómo comenzó esta idea de venir al sur de Córdoba. Me gustaría que me empiece a contar por ahí. Bueno, la historia es, nuestro padre tenía campo en Melo. Y pasaron los años, nosotros éramos chicos, nos criamos ahí en Melo, un campo más chico que este, y le ofrecen el negocio que la firma Campomar tenía en venta esto, se lo ofrecen a papá. Y estos eran 5.660 hectáreas. Ante ese ofrecimiento se tentó y hubo quien le dijo: no te metas que te queda grande. Ese me acuerdo siempre, a papá se reía con eso. Y entonces hace su tratativa de negocio y compra acá, y le compra a Campomar. En el año 51 papá viene para acá. ¿51? Sí, se vende aquello y se compra esto. Y el creador de esto, el que hizo todo esto, fue don Pedro Estanguet. Y don Pedro Estanguet era un francés. En ese tiempo la gente hacía plata y mucha gente hoy día te dice que era fácil. No, no era fácil, como tampoco es fácil hoy. Hay gente que la hace de buenas maneras, trabajando, produciendo, y hay otros que la hacen de otra forma. Entonces hay una diferencia entre unos y otros. Y Estanguet era un poblador que se preciaba él cuando ya había hecho este campo, porque todo este casco, las obras, las comodidades, todo lo hizo él. O sea, previo hasta que viniera su papá acá. Claro, fue el fundador, el que hizo todo. ¿No se acuerdan del año? Ay, ¿cuándo empezó esto? Sí. Yo tendría que saberlo. Claro. Pero debe haber sido en los años 20. Claro. Sí, porque tiene su antigüedad esto. Claro. Sí. Bueno, y don Pedro era un poblador, como digo, había hecho su fortuna. Él, como digo, era de la Ulaye y hizo mucho acá. Él acá tenía cabaña de vacunos. Tenía Shorton, tenía Angus y alguna otra raza. Tenía criadero de cerdos. Tenía este monte, que son 50 hectáreas. Todo esto en su momento eran quintas con un quintero que vivía en la casa de Perichotti. Sí, claro. Y se arreglaban con riego de una forma o de otra. Se cargaba frutilla a Buenos Aires de este campo. Él se dio el lujo, don Pedro, cuando tenía todo el campo hecho, los alambrados, en fin, todo lo que es la manga, todo lo que es para la explotación, de tener una venta al frigorífico Anglo de 10.000 cabezas de novillo gordo. La sacó de acá y de otro campo, se ayudó con otro campo, porque era mucha hacienda, y las cargaron en el Valle y de un campo que tenía más afuera, que se llamaba, ¿cómo me voy a acordar ese nombre? Sí,
pero lo que era un poblador hecho y derecho. Acá había más de 100 personas trabajando. Sí, le contaba a Patricio, sí. Sí, por eso hay mucha comodidad para personal. El galpón de la cabaña tiene 40 boxes, un riel de ferrocarril al medio, y había una vagoneta que se repartía las raciones. Después papá siguió él tenía cabaña propia cuando trajo de allá y siguió usando ese galpón que eran los toros que iban para Buenos Aires. Y todos esos quinchos, yo digo, perdone, me toma todos esos quinchos, yo le digo quincho, que a lo mejor lo digo mal, que tiene todas tejas francesas. Muy bien, Pepe tiene memoria, eso no se le puede macanear. Es teja francesa de Francia, propiamente. ¿Sí? Cuando papá modifica la casa grande, que era más chica, la casa grande, digamos, la podemos dividir en 3 partes. Tiene un ala, el centro, donde está la puerta principal, y otra ala. Papá le agregó a la casa esa las 2 alas. La hizo más grande de lo que era. Y entonces necesitaba, para completar los techos, el techo era de chapa. Y tenía esos tinglados que eran para la hacienda, pero era un lujo. Tinglado de teja francesa para la hacienda, que podía meterle chapa de zinc o cualquier otra cosa. Entonces dio de baja, yo no me acuerdo cuántos fueron, pero 2 o 3 de esos tinglados que había en el campo. Todavía quedan. Y ahí se arregló la casa. Y esa casa, a sacarle el sombrero a los hermanos Rosato. ¿Cómo se llamaban? Julio. Julio 1. No, los dos viejos. Héctor, José. José y Héctor. Y Héctor, ajá. Claro. Esa gente, hay que sacar el sombrero porque... Tomás era el... Tomás, muy bien. No, sí, este tiene una memoria. Sí, Tomás y José. Julio era un hermano arquitecto. Ajá, bien. Venían en bicicleta del pueblo a trabajar acá. Trabajaron. Se habían hecho una carpa, el papá les ofreció, no, nosotros arreglamos una carpa de chapas y pasaban más días tratando de quedarse, no el viaje ese que les costaba mucho esfuerzo. Y la casa la hizo, sí, muy bien, José y Tomás. Sí, señor. José y Tomás. Sí. José, para la gente que está viendo, escuchando, y para Patricio, es el papá de Héctor y de Chiste Rosato. Claro. Sí. Y Tomás, bueno, el hijo de Juancito Rosato, del Juanchi y el abuelo del Juanchi, digamos. Claro. Héctor, no me quiero alejar un poquito de lo que tiene que ver el tema del criadero, de Hacienda, digamos, sí. Criadero, digo yo, no sé si es así o no. Pero hay silos también de cemento. Bueno, esos hilos, cuando viene papá acá, nosotros, bueno, éramos chicos, pero esos hilos eran de pasto. Y la explicación nunca la tuvimos cierta y buena, porque metían pasto ahí adentro. El pasto se aprieta y es muy difícil sacarlo. ¿Cómo lo sacaban de ahí adentro? Y nunca supe bien qué tipo de herramientas usaban para hacer esas reservas. Después de esos hilos, papá les hizo sunchos de alambre, les hizo cono de hormigón y mandó a hacer con don Juan Galo, que tenía su taller en Río Cuarto, un chimango súper largo porque son muy altos. Y los usó papá para granel. Cuando vinieron las cosechas, un poco más de mecanización que antes, se usaron para granel. Esa es la historia. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y bueno, ya en la época, usted dice el 51 más o menos que estuvieron aquí. Papá compra en el 51. Claro. Pero esto se centraba todo aquí en esta estancia y después se distribuía en los distintos lugares, digamos, de puestos. Claro, bueno, acá había el puesto en el campo estaba el puesto del medio, que estuvo muchos años. No sé si lo conociste a Saavedra. Sí. Bueno, don Saavedra estaba en el puesto del medio.
Y después papá hizo otro puesto al fondo. Y en ese puesto, bueno, hubo varias personas que eran todas conocidas, gente de bien, de los de antes. Claro. Sí. ¿La familia de ustedes cómo se componía? ¿Su mamá de qué apellido era? Mamá es Bacena. Bacena. Y Bacena, bueno, no voy a hacer propaganda de la parentela, pero mamá era hija de don Pedro Bacena, que en su momento eran los talleres metalúrgicos más grandes de Sudamérica. Empiezan, trabajan mucho y eran competidores de industrias metalúrgicas situadas en Inglaterra. Y esta industria de acá, de un gringo allá en el fondo del mundo, que se había puesto a competir con ellos, a través de un crédito malhadado, a través de ciertos manejos, le prepararon y Bacena se fundió. Pero venía la orden de arriba. Claro. Los talleres Bacena, a mí me divierte en Buenos Aires, que todavía hay, ahora no se usan más los buzones, ¿conocés el buzón de Buenos Aires? Sí. Bueno, no se usan más, pero los han dejado de adorno. Claro. Y hay buzones en la capital, talleres Bacena. Sí. Y eran proveedores de muchas cosas. Acá he encontrado vigas de obra, talleres Bacena. Y una vuelta que encontré una tirada por ahí, bueno, se la compro. No, porque yo la preciso, le compro la nueva y le pongo una nueva y me llevo la vieja. No, bueno. Hay un puesto que era de su hermana, de don Gallardo. ¿No Sí. hay un buzón ahí puesto de eso? ¿Un buzón ahí? Ah, puede ser que haya traído algo. Creo que hay un buzón ahí. Mirá. Yo cuando trabajaba en la cooperativa eléctrica iba, y Ajá. hay un buzón que me parece dice Bacena o alguna cosa de esa dice. Ah, mirá. Pero, Yo me he olvidado. ¿Es mucha He historia? olvidado de eso, sí. Claro, Sí, y bueno, mi finada hermana Susana era la mayor, sí, casada con Gallardo. sí, la conocí. Y Gallardo anda medio a los tumbos en Buenos Aires, pero ahora lo van a traer. ¿Cuántos hermanos fueron ustedes? Nosotros, papá y mamá, éramos 6. Ajá. 3 mujeres y 3 varones. Claro, claro. Sí. Y para que la gente sepa, y para que Patricia después que le pregunte también, porque me ha venido a traer acá para entrevistador nada más. Ginette Reinal, sé que tiene algún parentesco con ustedes. Sí, ellas, Ginette y la otra hermana, que eran medios artistonas, eran hijas de Juan Reinal, un hermano mayor que papá. Ajá. Claro. Patricio, bueno, ¿qué tenés? Héctor, ¿y sus padres eran inmigrantes o ellos nacieron acá en Argentina? Bueno, los que llegaron, el abuelo Juan Reinal, el padre de papá, ese que está ahí, ese buen hombre llegó a la Argentina, él quería venir a la Argentina, era hijo de trabajadores humildes en España, en un pueblo que se llamaba San Clemente Sasebas. Hemos tenido parientes o nuestros, yo no llegué nunca, pero a visitar lo que era la vieja casa del abuelo. Y él que se venía, la familia juntó ahorros para pagar el viaje. Pero chicos eran chicos en ese tiempo, 16, 18 años, y salían a hacer la América. Bueno, en los barcos que viajaban de Europa con este tipo de gente, que eran gente que salía a hacer la América, en ese tiempo no dirían eso, pero venían a hacer la América, los hacían jugar, sabían que venían con ahorros, los hacían jugar al cubilete, a la baraja, de esa forma le robaban la plata. Los ahorros del abuelo cuando viaja a la Argentina se los pelaron en el barco. Él se baja al puerto de Buenos Aires sin un peso. ¿Cómo empieza? Lavacopas en un bar del puerto. Ese hombre, y lo puedo decir con orgullo, porque no era como algunos ahora que saben hacer plata. Bueno, ese hombre cuando murió dejó 70.000 hectáreas de campo. 70.000. Y campos poblados, y tuvo hijos varones, y en esos tiempos, cuando él fue creciendo, salían
era proveedor de frigoríficos de Buenos Aires, cargaba trenes de Gordo a Buenos Aires, en fin. ¿Usted lo conoció a su abuelo? No lo conocí, Ah, no vi por poco. Sí, yo era, sí. Ah, y los baúles, estos vinieron con sus abuelos de... Claro, este es de origen Bacena, que los abuelos Bacena no vinieron como el abuelo Reinal, que no tenía un peso en el bolsillo. Ese es el mejor ejemplo de que hizo patria. Y ellos tenían y viajaban mucho a Europa, porque ya tenían parientes y todo. Bueno, esto es lo que usaban en los barcos. ¿Y Bacena de dónde era? La Bacena era, me voy a meter la pata. Bacena era francés. Ah. Sí, era francés. Y ustedes ya cuando empiezan, digamos, el trabajo aquí en la estancia del 51 en adelante, en la producción, ¿qué producían? Bueno, papá tenía cabaña de Bardinangos. Sí. Y él tenía siempre, durante varios años la tuvo, y él tenía su fila de toros que se preparaban allá en el galpón grande, su fila de toros que iban a Palermo, a Buenos Aires. Más o menos, funcionaba todo como estaba el estanque, digamos. Funcionaba todo. Estaban, por ejemplo, en el galpón grande, después se levantó todo porque no tenía otro uso. El animal encerrado a pesebre, como dicen, comía la comida caliente. Y entonces estaban las calderas en el galpón alto de allá, que se llamaba el galpón de la molienda, y ahí preparaban la comida caliente. Estaban los muchachos esperando con una zorrita chiquita tirada por un caballo, y entonces el cocinero le entregaba los tachos de comida y estaba el personal esperando, cargaban las zorritas, cruzaban caminando hasta el galpón, y de allá, en esa zorra que iba por el medio de ese galpón, donde estaban los boxes y los toros para Buenos Aires, se les repartía esa comida. Héctor, ¿y esto, o sea, la estancia llegaba hasta donde era el Laurelia antes que se hiciera la ruta o no? ¿O esa parte no era? Muy bien la pregunta, porque cabe, es decir, este campo eran más de 10.000 hectáreas. Bueno, por las leyes sucesorias y demás, bueno, papá le compra claro, porque los que le compran a papá, bueno, no voy a hacer lío. Papá le compra a Campomar, industria textil. Eso es lo que le iba a preguntar, ¿Campomar quién era? Campomar era una industria textil muy grande, ¿Sí? que se termina fundiendo. Y previo se ve que debe haber sido esa fundición, una de las cosas que hicieron sonar fue esto. Había que venderlo. Sí. Y acá había más galpones, unos galpones espectaculares. Pero ahí llegó un momento que le avisaron a papá que no le habían avisado que esos galpones se los llevaban. Y el cuento era de que si ellos no podían llevarse los galpones, no había negocio. ¿Cuál era la pregunta que le había hecho vos, padre? Sí, llegaba hasta la Aurelia. Muy bien, yo me fui, sí. Bueno, llegaba hasta la Aurelia, la tranquera de entrada estaba lo que hoy tiene todavía el modelo viejo de la tranquera de acá. Y por el medio del campo, todo, hasta el campo de Minteguía, hay una calle al medio. Nosotros éramos chicos, por ahí nos tocaba tropear para un potrero, para otro, y siempre se agarraba esa calle. Entonces tenías potreros de un lado y de otro. Y los trabajos se hacían acá en La Manga. Y la usina la hacían trabajar, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Ahí te salió la usina. Claro, sí. la cooperativa. En la usina hay un motor Blackstone de volante, un volante grande, y ese me decían, venderlo para fierro. No, yo eso no lo puedo tocar, es una pieza histórica. Y cuando viene papá trae del otro campo un Caterpillar. Entonces el Blackstone, que era un motor inglés,
ese del volante, marchaba durante el día y cargaba baterías. Había 60 vasos de baterías. ¿Ya te acordás lo que eran vasos de vidrio? ¿Qué? Y había una pieza con todos los vasos, 60 vasos, eran así. Y después en otra pieza, papá, cuando trae ese motor Caterpillar que está ahí, después cuando vino la electrificación, bueno, no había que poner en marcha motores. Sí. Pero la electrificación vino después del año 75. Sí, vino tarde, sí. Sí. Bueno, y ese Blackstone, con el personal de acá, había un señor que trabajaba con nosotros, que ocupaba la primera pieza de ese pabellón, que se llamaba Miguel Soria. Miguel Soria se ocupaba de ese motor. Y entonces, antes de tocar la campana, o durante, qué sé yo, iba personal allí, que por lo menos se necesitaban 6 o 7 hombres, y se tiraba a soga. Es decir, se enrollaba la soga en un volante, Miguel, y golpeaba una mecha que metía fuego a la punta de un solo cilindro era. ¿Te imaginas lo que era el pistón? Camino a Tres Cruces, ya se esconde el sol y mi estrella nace con su resplandor. Camino a Tres Cruces, ya se esconde el sol y mi estrella nace con su resplandor. Tras los cerros se asoma creciente luna, seguiré cuando aclare hacia la puna. La 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 la. Pero me hizo acordar de la campana, usted, cuando había tanta, del 51 para adelante hasta el 70 y pico, muchísima cantidad de empleados que había de Chaco, de todos lados. Usted Sí. cuando dijo campana, había cocineras propias, cocineros propios. Bueno, ahí está la campana. Ahí está. Ahí está la campana. Ahí está la campana. Sí. O sea, sonaba la campana y venían todos los empleados a comer juntos. ¿O? Bueno, había campanas que era a la mañana para despertar. El personal de cabaña tenía horario distinto, porque la primera limpieza de camas de los toros y la primera agua o lo que fuera, era a las 4 de la mañana. Que había pica con el resto del personal, porque después dormían la siesta, una siesta más larga. Y estos otros protestaban, pero escúchame, ¿a qué hora se levanta este? Se levantaba distinto. Donde hay más de uno, seguramente la cuestión de discusión estaba siempre. Sí, alguna punta del cuchillo lo hemos visto. También. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Sí, feo. Vamos a retroceder bastante, y a vos te va a gustar esto, Patricio. Hay un carro ahí de don Velázquez, de don Erasmo Velázquez, que fue el primer carro que llegó a Levalle, antes de 1903. Sí. ¿Sabés la historia de ese carro? No. Yo ese carro se lo compré a Velázquez y se lo regalé a papá. Fíjate. Porque a papá le gustaban esas cosas. Y un día apareció el carro acá, y viejo, ¿y eso qué? ¿Qué me pasó con ese carro? Lo que pasó con otros carros que yo he visto en la provincia de Buenos Aires. No son de madera dura. No son de madera dura y esa madera no es resistente. Como si vos me decís un quebracho, lapacho, bueno, toda la vida. Y ese de a poquito se me fue cayendo y se me cayó del todo. Y yo digo que cabeza, porque tendría que haberme dado cuenta o haber pedido consejo. Lo único que me quedó, que la metimos abajo del tinglado grande allá, es una rueda. Que es una rueda que es más alta que el balcón de la puerta. Ellos transportaban eso. Sí. Me lo contó él y doña, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? ¿Carmen era la señora? Carmen. Me contó que inclusive ellos llegaron primero que antes que fundaran el pueblo, o sea, antes de 1903. Bueno, con eso, esos carros cargaban 10.000 kilos, si no me equivoco. 10.000 kilos. Sí, ¿Cuántos caballos? Tenía por lo menos los 4 y después cadeneros. Tenía a punta de eje de las ruedas traseras, había ganchos, cadenas, y estaban los que tiraban cuando había necesidad de ayuda. Había que darle a eso, ¿no?
Héctor, ¿y el nombre San Alberto fue desde el inicio o desde que llegaron ustedes? No, esto por nombre del, digamos, el fundador de esto, don Estanguet, era la Epifanía. Y mamá, San Alberto, se llamaba el campo de allá. Entonces la vieja quiso que acá se llamara igual que el otro campo que habían vendido. Claro. Héctor, ¿y usted forma su familia? ¿Se queda acá? Porque veo que está siempre acá. Sí, por una razón o por otra, no hubo discrepancias, éramos 6 hermanos, hay algunos que ya no están, 3 varones y 3 mujeres, pero siempre bien entre todos. No, pero digo su familia, su esposa, ¿cuántos hijos tuvo? ¿Yo cuántos tuve? No, bueno, 6 o 7. Sí. Claro, está bien. Pero bueno... Mi memoria no es prodigiosa. No, bueno, está bien. Le queremos agradecer, ¿no? Patricia, ¿alguna otra cosa de historia que sería lindo? No, por ahora no. No, hay cosas para agregar. Sí, agregue. Bueno, no, hay cosas y que podríamos agregar, por ejemplo, podemos organizar, esto me sale un poquito medio de apuro. Sí. Bueno, yo tendría que haber preparado la lección, pero en otro momento podemos hacer otra visita y recorremos lo que nos falte y con mucho gusto nos podemos pasar un día acá, asado de por medio. Bueno, estaría lindo, Sí. estaría lindo. Sí. Lo que veníamos diciendo con Patricio, no sé, vos va a acompañar a la idea, ¿no? Es decir, que alguna visita guiada bueno, han venido los scouts aquí a visitar este lugar. Bueno, Visita guiada de estudiantes, de gente, sería lindo, ¿no? Sí. Mirá, a mí me pasó una cosa, cuando estaba, ¿cómo se llamaba? De este lado del pueblo, que daban de comer a los chicos, hay Madre Teresa Calcuta. Muy bien, ahí. Bueno, Madre Teresa Calcuta alguna vez pidieron ayuda. Se cargó una vaca acá y se llevaron la carne. Después otra gente, pero era gente bien intencionada, que si podíamos hacer una reunión para los chicos que eran de menos recursos y si le podíamos, que podían pasar el día acá. Sí, como no, nos ponemos de acuerdo y viene una gente que no voy a decir los nombres porque no me los acuerdo, muy gauchita, era un matrimonio, que tenían sus cocinas y todo. Entonces se hizo una comida acá, en ese tiempo había unos ómnibus que no sé quién los había comprado, había unos ómnibus viejos, y entonces estaba el padre Dúcar en ese tiempo. El padre Dúcar no era tonto, el padre Dúcar era interesante. Entonces a la vuelta le digo, mire, padre, pasa esto así asado. ¿A usted qué le parece? Nosotros manejamos los ómnibus, salen de un lado o salen del otro. Si combinamos para que los chicos vengan a un oficio religioso, que usted dirá lo que es, y después de ahí los ómnibus vienen al campo. Encantado. Los esperaba, los despidió en el atrio, digamos, de la iglesia, y los tipos fueron los tipos, eran chicos y chicas, ¿no? Sí. Eran también parte del grupo scout que era el señor Ortiz, me parece. Bueno, ese hombre era una maravilla como trabajaba. Sí, hacía comida. Estuvo varias veces acá, él tenía las puertas abiertas, no me dejaban un papel en el parque. No, sí. 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 Bueno, entonces esa vez vinieron acá. Y había una gente que, no sé si pagaba la municipalidad o qué, se ocupaba de la comida de Calcuta. Entonces esto resultó una competencia. Pero pará, el gil de la competencia pone los garbanzos y lo ofrece. Bueno, ¿qué más quieren que eso? ¿Es así? Claro. Y ahí en medio se acabó la cosa. Bueno, pero disfruta siempre acá, por ahí se va a Buenos Aires, ¿no? Pero disfruta siempre acá, usted está siempre acá. Nosotros tenemos comida en Buenos Aires y mi mujer tiene campo en el partido de Necochea. Claro. Entonces, bueno, las idas por allá, recorridas, bueno, me entretengo un poco con el circuito. Claro. Pero estable, más o menos está acá. ¿Sí? Acá hemos estado bastante, sí. Claro. Y los chicos han ido todos a primaria y secundaria. Sí. En Buenos Aires, amigos nuestros nos decían, pero ¿cómo los van a llevar a una escuela de campo? ¡Qué barbaridad!
Y nosotros, estoy más orgulloso que si tuvieran una de Buenos Aires. Acá los chicos eran así, una maravilla. Sí, 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 sí. Una maravilla. Los- Héctor, y cuando ustedes compraron acá toda la mueblería, todo lo que... O sea, eso venía de antes ya. No, no. No es bueno, decirlo es una lástima, pero los Campomar no eran gente de campo. Es decir, ellos tenían industrias que eran industrias grandes de Buenos Aires. Y el trabajo de ellos, la plata de ellos era ahí. Claro. Y esto lo compran como una inversión. Apareció la venta del campo, les habrá interesado por valores o porque tenían plata y compraron acá. Por eso las cosas no estaban muy ordenaditas. Sí. El que me acuerdo era de Marcelo Linari, que era la madre era Campomar. La madre era María Josefa Campomar de Linari. Y Marcelo Linari atendía esto. Resulta que le compra el campo a papá. ¿Y por qué? Porque si papá no vendía ese campo, no podía comprar este. Hay una pequeña historia que fue interesante esa. Y Marcelo Linari me regala, yo era un porreo, me regala un caballo que era, yo no sé si era directamente el pintado de Perón con el que desfilaba, porque este campo de enfrente era una sociedad de, vamos a decir, herederos de Perón. Claro, heredero de Perón, sí. Marcelo los conocía a ellos, compra ese caballo y me lo regala a mí, un pintado. Era precioso el caballo. Después se me puso viejo, lo vendo y después me mandan fotos trabajando en los corrales de Liniers. Y era llamativo el caballo. Toda esa gente de los compradores andaban de a caballo en los corrales. Claro. Claro, usted me estaba hablando del año 51 que vinieron con su papá acá y la estancia Trapalcó dice que eso era todo de los amigos de Perón o los herederos de Perón. No, los fundadores eran gente, unos mendocinos muy sanitos, muy buena gente, pero ¿cómo se llamaban? Ese apellido, eran bodegueros de Mendoza, que vienen y compran acá. Después esto le gustó a gente que me gustaba lo tuyo, yo te lo compro. No lo vendés, pero yo te lo compro lo mismo. Sí, obligado. Patricio, vos hacer el cierre. Yo empecé, vos hacer el cierre. No, y te preguntaba por si había quedado mueblería o algo de antes, porque a lo mejor pueden haber quedado archivos o registros de todo ese movimiento que hacían en la Epifanía. No, porque acá, por ejemplo, estas cosas las puso papá. Eso los tenía por otro escritorio por allá. Esa mampara ahí, bueno, es vieja del escritorio, pero después lo que son escritorios, salvo algún estante que estaba. Y la casa grande lo mismo. La casa grande, se agrandó más y tenía... Hay una historias hay varias, pero me han tocado con un tipo poco memorioso. ¿Cómo se llamaba? Stanguet, sí. El viejo no sabía ni leer ni escribir. Esa es la gente que hizo patria. Claro. Y entonces él empezó a tener relaciones a raíz de su capital, que lo hace crecer, trabaja, cincha, y termina siendo un señor ya mayor, pero que no era ni leído ni instruido. Y él veía que sus amigos de campo todos tenían bibliotecas, pero si él no sabía leer. Entonces, ¿qué hace? En frente de tribunales, en la plaza de enfrente, ahora no está más, la plaza de la Valle creo que es, habían unos tolditos, gente que yo iba con mi toldito, mis libros, y vendía libros, pero todos libros de tribunales, de justicia, de leyes y de eso. Y entonces había mucha gente que buscaba, y estos otros siempre traían algo, o compraban en algún remate de liquidación de algo, qué sé yo. Entonces se va
era Pedro Stanguet. Pedro. Sí. Pedro Stanguet. Don Pedro se va a tribunales, compra libros por las medidas de los libros y por la encuadernación de los libros. No sabía ni de qué eran y no sabía leer los títulos. Y entonces todo eso y lo trae para acá. Pero ya antes, en aquella casa, donde estaba la parte del medio, había una habitación de un lado, la del otro lado era comedor. De un lado que hace hacer una biblioteca. Y entonces te copia la biblioteca de tu casa, por ejemplo, y entonces mide, qué sé yo, qué sé cuánto, y la hace igual. A lo mejor era más grande esta que la de tu casa, no sé. Bueno, y cuando trae los libros de Buenos Aires, había libros que no le entraban, porque eran grandes. ¿Sabes cómo se soluciona eso? Muy fácil. Lo mandó a cortar. Claro, vos la gente leída, instruida, le contaste eso y decís, ¿qué hizo? ¿qué hizo? Claro. Pero entraban todos en la biblioteca, entonces venía cualquier visita y él te recibía, tenía su biblioteca. Claro. ¿Y después siguen los hijos de Pedro Stanguet un tiempo aquí antes de Campomar? No eran... don Pedro no tenía hijos. Y era casado con una señora, con todo respeto, que era cocinera de él. En años, por ejemplo, de relación o cosas así, que era doña Epifania. Claro, por eso puse. Qué bárbaro, ¿no? Cómo se entrelaza la historia, ¿no? Sí. Y esas cosas se pierden después. Claro. Porque no queda ninguna documentación de nada. Cuando cargaba trenes para la exposición de Palermo, los toros iban caminando. La tranquera de la Aurelia, Claro. esa era, claro, la tranquera de Aurelia era la entrada de este campo. Iban los toros caminando y la gente del pueblo me dicen que sabían que venía toda la salida para cargar el tren especial a Palermo, que venía todo caminando. Bueno, las gallinas no irían caminando, ¿no? Pero tenía de todo. Teniendo en cuenta, Héctor, y ya con esta de mi parte cierro, teniendo en cuenta que la entrada de este campo era la entrada de la Aurelia, Sí. La ruta se hizo en el 68, 69, el 70, que tuvieron que donar el tramo de tierra, digamos, Sí. para la ruta 7. Ahí sí, hay dos pequeñas historias, porque la ruta 7 iba a pasar entre el puesto que era de Don Saavedra y el casco. Entonces, claro, te iba a quedar semejante casco y cortado por la ruta, que iba a ser una incomodidad. Y en ese tiempo las autoridades eran autoridades sabias, no como ahora que son... Bueno. Sí. Y entonces papá se va al edificio de realidad, consigue con quién hablar y le presenta el caso. Y entonces la gente muy atenta, no le dijo, no se puede hacer, no, dice, lo vamos a estudiar. Lo estudiaron y después le presentan un plano a papá que iba a pasar la ruta por ahí. Entonces iba a pasar por el límite de papá y de otros vecinos. Y no te cortaba a vos tu campo. Y se hizo así. No molestó a nadie y se hizo correctamente. Y después le dijeron que a Veredía le venía bien eso. Claro. Por no sé, por la traza, por no sé qué, o por otros lugares donde tenía que andar. Frondizi era el presidente, creo, ¿no? ¿70? Habrá sido, sí. Sí, no me acuerdo bien, pero creo que Frondizi. Bueno, los historiadores no van a arrancar. Pero bueno, en la época del 70 fue eso. Yo recuerdo el 70 que se empezó a hacer toda la ruta. El 70, sí. 70. 70. En el 70. Sí. Así que 69, 70. Después hubo cosas, por ejemplo, que papá le ofrece, era un socio de los fundadores del Automóvil Club, les ofrece para hacer un club acá. Y le contesta al presidente del club que le agradecen mucho el gesto, pero por kilometraje no tocaba otra estación, porque ya tenían en Rufino y tenían en Villa Mercedes. El Rufino está metida adentro, no está en la ruta. Pero cosas de antes.
Y, Bueno. y señores de antes que tenían otros tratos, mejores que Palabra. palabra. Bueno, sí, eso ¿Eh? era. ¿O no? Sí, sí. ¿Eh? Sí. ¿Vos? Bueno, Héctor, muchas gracias.